de estado. La ecuación de estado consiste en una relación entre la presión, temperatura y volumen específico. Ahí sí, se me había caído el micrófono. Ya, entonces una ecuación de estado va a ser una relación entre presión, temperatura y volumen específico de una sustancia, ¿sí? En el caso de un gas ideal, tenemos esta que es la típica, ustedes ya la conocen prácticamente del colegio, que es la ecuación de gas ideal que se le atribuye a Boyle y Gay-Lussac. Es una ecuación relativamente sencilla, vamos a ver que la cosa puede ser terrible si avanzamos en el curso. Esto a modo de referencia, existen diferentes formas en función de qué tipo de ecuación estamos usando, porque hay una que puede quedar acá en función de la masa molar, y para eso se ocupa este R, pero en este caso nosotros vamos a usar uno que solamente sirve para esta expresión. Acá están todas las opciones según los sistemas de unidades y ese tipo de cosas, este es el que vamos a usar nosotros. Eso por lo menos para gas ideal es una relación relativamente sencilla, pero que busca presión, volumen específico y temperatura. Esa es la clave. A modo de ejemplo, típico ejemplo como ya este de calor y onda. Entonces, si tenemos la presión manométrica de un neumático, de un automóvil que está a 210 kilopascales, al cabo de un viaje tenemos que aumentó la presión en 10 kilopascales. La presión atmosférica, por lo menos de referencia, en este caso van a ser 95 kilopascales. Oh, ¿verdad? No había agregado la clase. Lo siento. Oye, gracias. Si no me avisáis, sigo no. Puedo repetir lo que quede en el video. Vamos a hablar de la ecuación de estado, que va a ser algo que relaciona presión, temperatura y volumen. En el caso de un gas ideal es esta versión simple, y en el caso de otras sustancias vemos que después se puede complicar un poco. En el caso de, como esto es aire y es gas ideal, y además el problema dice que vamos a trabajar a volumen constante, dado que la rueda no se expande ni se contrae tanto, entonces prácticamente puede ser considerado constante. Despejando todo lo demás en la ecuación de gas ideal, tenemos que esto debería ser constante, por lo tanto, entre el estado 1 y el estado 2, estas cosas deberían ser iguales. Así que, según lo que dice el problema, podríamos determinar la temperatura después del viaje. Aquí los R se van, y podemos llegar a una expresión simple para la temperatura. Cosas súper claves, y eso de aquí en adelante en todo el curso. Tienen que trabajar siempre con la temperatura en Kelvin, o sea, aquí lo que hice, 25 le sumé 273,15 para poder expresarla en forma de grados Kelvin, en este caso eran Celsius. Y la presión siempre tiene que estar como presión absoluta, quiere decir que voy a sumar la presión del caso en que esté analizando más la presión atmosférica, en este caso eran presiones manométricas. Clásica pregunta del curso: ¿con qué presión van a trabajar? Siempre con presión absoluta, a no ser que el problema diga lo contrario. O sea, en este caso, este problema es más molestoso y da la presión atmosférica y les entrega presiones manométricas, pero eso ya es porque lo deben saber de mecánica de fluidos, pero en rigor en el curso siempre vamos a mantener la relación de que va a ser presión absoluta, ¿sí? Y bueno, al final del problema lo que ocurre es que aumentó levemente la presión, entonces aumentó la temperatura del aire. Ahora, conceptos de sustancias puras. ¿Qué vamos a definir como sustancia pura? Va a ser, puede componer, o sea, poseer una composición química física, y en este caso puede ser agua, o sea, puede ser una molécula, no necesariamente tiene que ser un elemento, nitrógeno, en ese caso un elemento, el helio, dióxido de carbono nuevamente una molécula, etc. O sea, lo que va a definir que sea una sustancia pura es que si yo tengo la sustancia, en este caso aire, si yo extraigo una porción de todo este volumen,
lo que yo veo, si yo obtengo aire de sacarle un cachito aquí o en cualquier otra parte del volumen, y sigue siendo la misma sustancia, es una sustancia pura y en el fondo no es una mezcla. O sea, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, acá tuviera, por ejemplo, agua y aceite? Si yo extraigo una parte y tengo solo agua o tengo solo aceite, estoy hablando de una mezcla, ¿sí? Entonces voy a hablar de sustancia pura cuando tenga solo el mismo, no voy a decir elemento, pero la misma sustancia en todo el volumen, ¿sí? Y que tenga las mismas características. ¿Por qué se hace la diferencia con mezclas? Porque posterior a este curso, después ya las cosas se complican y uno suele trabajar con mezclas de diferentes fases, de diferentes fluidos. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que para una misma sustancia pura, en este caso agua, yo tenga vapor y líquido, ¿sí? Lo mismo puede pasar para el aire. O sea, voy a tener una sustancia pura, que es la misma sustancia siempre, pero puede estar en dos diferentes estados, ¿sí? En el caso del aire, es la única que es media extraña porque es una mezcla, pero es una mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir? Que el aire, ustedes saben que es una mezcla de diferentes otros gases que están revueltos y a eso nosotros le llamamos aire. Pero la mezcla es tan homogénea que si yo extraigo una parte, una porción, va a seguir siendo aire y va a seguir manteniendo las proporciones en cuales se encuentran normalmente los gases que componen el aire, ¿sí? Aunque de alguna forma es una mezcla, pero se puede considerar como una sustancia pura. Entonces el aire va a ser uno de los casos extraños que voy a considerar dentro de sustancias puras. Las sustancias puras pueden tener fases. Normalmente en la naturaleza, a temperatura ambiente, nosotros encontramos el cobre como sólido, el mercurio es líquido y el nitrógeno está como en forma gaseosa. Pero ambos, o sea, pero los tres podrían también estar en cualquiera de los tres estados, ¿sí? En este caso es porque nosotros los encontramos así a temperatura ambiente. Pero si yo varío las temperaturas de ellos, sí los puedo ir modificando en su estado. La típica definición que ustedes yo creo que ya han visto antes, que tiene que ver con los estados, el estado sólido va a ser unas estructuras generalmente donde hay poco movimiento entre las moléculas que componen la sustancia, prácticamente nulo. Solamente sería el caso de una deformación, pero ese es el caso de un sólido. En el caso del líquido sí ya hay desplazamiento, en una forma un poco más amorfa, por eso suele un líquido tomar la forma del recipiente que lo contiene, dentro de un espacio con gravedad. Y en este caso, en el caso del gas, la diferencia entre el líquido y el gas tiene que ver más que nada con la separación de las moléculas, ¿sí? Pero también se van a mover libremente como comparación con el estado líquido. Además, algunas sustancias, y esto se lleva a un caso extraño, que si bien están compuestas de carbono, como por ejemplo el grafito o el diamante, dependiendo de sus estructuras, yo voy a poder definir con lo mismo, o sea, con el mismo componente, voy a poder construir, según cómo ponga los enlaces, diferentes estructuras. Puede ser, por ejemplo, diamante o carbono, que están construidas por lo mismo, pero lo único que cambia es la estructura que los compone, o la forma en que están encajados, esos, como si fuesen Lego. Entonces, pensando en los procesos de cambio de fase, son los que nos van a interesar ahora. Esto me interesa que lo revisen mucho. Este es como el corazón del curso, o de la primera mitad del curso. En un proceso de cambio de fase, primero, a modo de concepto básico, antes de entrar directamente en la materia, vamos a hablar siempre de volumen específico. ¿Qué va a ser el volumen específico? Va a ser 1 sobre la densidad, o sea, la versión inversa de la densidad. Ustedes saben ya de forma más fácil de interpretar que la densidad es cuánta materia hay en un espacio determinado, o sea, cuánta masa hay, masa por volumen. En el caso del volumen específico va a ser al revés, es volumen por unidad de masa. ¿Se acuerdan que cada vez que yo decía específico, quería decir que era algo por unidad de masa? Por lo tanto, en este caso va a ser volumen por cada unidad de masa de sustancia. Y de forma práctica, la inversa de la densidad, ¿sí? Entonces, dijimos que la relación que a mí me interesaba era presión, temperatura y volumen específico, y cómo se iban a relacionar esas tres. Para el caso de una sustancia, o sea, un gas ideal, la relación era esa relación sencilla, pero en este caso vamos a encontrar cosas más complejas. Un poco para partir con el ejemplo, vamos a definir, esto es clásico, también es algo importante que entiendan desde un principio. Si alguien tiene dudas puede interrumpirme, porque a veces no queda muy claro, es raro de entender al principio.
Imaginen que esto es un cilindro con un pistón que es móvil. Ese pistón está libre, ¿sí? ¿Por qué está libre? La gracia que tiene es que con eso yo puedo mantener la presión dentro de esta sustancia constante. ¿Por qué? Supongamos que en este caso, ahí mi amigo Charmander está calentando la sustancia. Entonces lo que va a pasar es que probablemente va a aumentar la temperatura desde esa temperatura inicial, y esta cosa va a tender a expandirse, ¿sí? Igual eso es conocido. Se expande, pero ¿qué pasa si esto fuese rígido? Si esto se quedara pegado aquí, probablemente esta cosa se querría expandir, no podría aumentar su volumen y empezaría a aumentar la presión. Ahora en particular me interesa ver qué pasa cuando la presión está constante. ¿Por qué? Quiero conocer la presión constante porque quiero conocer la relación entre temperatura y volumen específico a presión constante. Entonces, en este caso, que esta cosa sea móvil, va a permitir que este bicho que está aquí adentro se expanda todo lo que quiera, y la única presión que va a estar sobre este émbolo va a ser la presión ambiente. Entonces, siempre este recipiente, por mucho que se expanda o aumente su temperatura, va a estar a presión de una atmósfera, ¿sí? Para todo el análisis, porque esta cosa es móvil, ¿sí? Entonces, si esta cosa yo la calenté, va a llegar, primero está en un estado líquido comprimido, subenfriado, hasta que se va a calentar hasta que llegue a los 100 grados. Ustedes saben que normalmente el agua a 100 grados empieza a evaporar, lo normal. Entonces, cuando llegue a los 100 grados, va a ser agua caliente a 100 grados. Antes de que empiece a evaporar, se va a llamar líquido saturado. Quiere decir que es un líquido que ya llegó a los 100 grados y que si yo lo sigo calentando, de ahí en adelante va a empezar a evaporar. ¿Sí? Está en estado de saturación, está como para empezar a evaporar. Entonces voy a definir ese estado importante que va a ser de líquido saturado. ¿Cuáles son las diferencias entre el estado 1 y 2? La temperatura aumentó, la densidad probablemente no tuvo grandes cambios. ¿Cómo voy a ver eso? Ya olvidémonos un poco la densidad, pensemos en el volumen. Si se fijan, aquí hubo un aumento de temperatura importante, pero probablemente desde el volumen 1 hasta el volumen 2 no hubo un gran cambio. ¿Sí? Acuérdense que el volumen tiene relación con la densidad. En el caso de que yo siga calentando esta cosa, dado que ya llegó a los 100 grados, lo que va a empezar a pasar, y eso es una propiedad de las sustancias puras, es que esta cosa va a empezar a evaporar, ¿sí? Pero la gran gracia es que se va a mantener a la misma temperatura. Se va a mantener a la misma temperatura, en este caso tengo ya una porción probablemente en este estado 3, que es intermedio, entre vapor y líquido. Se mantiene la misma temperatura, misma presión, o sea, este sería el caminito que seguiría entre la relación temperatura y volumen, manteniendo la presión constante, ¿sí? Para una misma presión. Después podemos analizar qué pasa si yo varío la presión, pero este es un primer caso básico. Entonces, la gran gracia es que aquí la temperatura se va a mantener constante mientras sea una mezcla saturada, o sea que hay una mezcla entre líquido y vapor, hasta que llegue a un estado de vapor saturado. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero yo tenía líquido que llegó al estado de saturación, o sea, aumentó su temperatura, aumentó su volumen, y va a llegar a un punto en que la temperatura como que se chanta, se queda quieta, le sigue entrando energía, y esa energía empieza a servir para hacer cambio de fase. Empieza a transformarse el líquido en vapor, pero siempre a temperatura constante. Esa es una característica clásica de las sustancias puras. Probablemente aquí va a estar este estado intermedio, donde voy a tener una porción ya de líquido y gas, y en el estado 4 voy a definir ese punto como cuando ya no queda líquido, solo hay vapor, y ya llegué a un estado de vapor saturado. ¿Qué pasa cuando ya el vapor, o sea, cuando todo el fluido que estaba aquí encerrado se transformó en vapor? Nuevamente va a empezar a aumentar su temperatura y se va a llamar vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué es lo importante de ver de este caso? Para este caminito, que es de siempre la misma presión de una atmósfera, voy a tener esta relación extraña. Antes, ¿se acuerdan que yo tenía una relación sencilla, que era la de gas ideal? En este caso, para este fluido que es el agua, lo que va a ocurrir como sustancia pura es que cuando es líquida, aumenta su volumen, y si aumenta su temperatura, aumenta su volumen. A medida que yo le voy agregando calor a presión constante, va a llegar un punto en que va a llegar una temperatura que va a empezar a cambiar de fase. Y esa temperatura no va a variar mientras cambia de fase. O sea, por ejemplo, si yo tengo el hervidor de agua
lo prendí, empezó a generar vapor, y se van a dar cuenta de que la temperatura no aumenta. O sea, una vez que ya empezó a salir las primeras burbujas, no voy a tener agua más caliente, ¿sí? Lo que voy a tener probablemente es menos líquido y más vapor, pero la temperatura no sube, ¿sí? ¿Qué cosa interesante también comparar entre los estados 2 y 4? Acá había solamente líquido saturado, líquido a 100 grados. Después acá hay solo vapor a 100 grados. Lo que sí ocurre es que hay un cambio de densidades. Lo lógico que deberíamos pensar es que a medida que yo caliento un fluido, siempre empieza a disminuir su densidad, ¿sí? Pensando que de líquido a gas, ya dijimos que los gases eran menos densos, porque tienen más separación entre las moléculas, o sea, hay menos materia por volumen. Por lo tanto, en este caso, en el estado 2, comparado con el 4, de aquí a acá, aumentó la densidad, perdón, disminuyó la densidad, y el caso contrario, dado que es el inverso, aumenta el volumen, ¿sí? El volumen específico. Igual es lógico pensarlo, o sea, si yo caliento un fluido, lo que debería pasar es que empiece a aumentar siempre su volumen. Si se fijan, a medida que yo iba calentando esta cosa, probablemente la temperatura se detuvo, se quedó pegada, después siguió subiendo, pero siempre la curva se movió hacia la derecha, o sea, quiere decir que siempre aumentó su volumen específico. Se fue como expandiendo. Un poco también es porque en este caso el cilindro pistón deja que esta cosa se expanda sin problema. También es bien bonito el muestra. Aquí me voy a detener por si alguien tiene dudas. Contéstenme si sí o no. A ver si sigo avanzando. Y bueno, si tienen preguntas también, escríbanme ahí en el chat o pueden decirlo por el micrófono. Esto es un poco el... Eso, ahora no entiendo si me están contestando si tienen dudas o no. Yo asumo que no tienen dudas. Que muchos no. Tal vez formulé rara la pregunta. Pero ya. Entonces, esta es la parte más importante. Revísenla. Va a quedar el video, así que por lo menos lo van a poder ver varias veces. Aquí me sale que la mayoría entendió. Ya, aquí hay un diagrama básico entonces. Cuando sigue siendo el diagrama temperatura versus volumen específico, y siempre siguiendo este caminito a una misma presión, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si yo comparo presión ahora versus temperatura, se dan cuenta que hay una temperatura, perdón, una presión a la cual se sigue este camino. Aquí el mono también lo muestra, los diferentes estados donde primero tenía solo líquido, cambio de fase, y ahí casi me queda poco líquido, puro vapor, y finalmente solo vapor. El mono repite un poco lo anterior. Y aquí hay una relación que es interesante, la presión de saturación se relaciona con la temperatura de saturación. ¿Qué quiere decir eso? La temperatura de saturación, dijimos que para el agua a una atmósfera eran 100 grados. Ahora, si yo aumento la presión, esa temperatura de saturación va a cambiar. Por ejemplo, el caso más clásico, el de una olla a presión. Por ejemplo, aquí, más o menos, esto es presión ambiente. Si yo lo comparo con la curva, claro, a presión ambiente, la temperatura en que empiece a bullir el agua es a 100 grados. ¿Qué es lo que busca hacer una olla a presión? La olla a presión lo que hace es aumentar la presión interna más allá de la presión atmosférica. Empieza a aumentar la presión de manera de que la temperatura de saturación aumente. O sea, ahora a una mayor presión, la temperatura va a ser mayor. ¿Cómo se aumenta la presión? Esta cosita tiene una válvula. ¿Qué pasa si yo dejo una olla tapada sin válvula y empiezo a calentar el fluido? Lo que va a pasar es que esta cosa se va a querer expandir, no como el cilindro pistón que teníamos, porque no va a tener cómo poder expandirse. Entonces va a empezar a aumentar la presión interna. La válvula está hecha, tiene un peso especial. Si ustedes le sacan la valvulita a una olla a presión, ojalá no cuando estén andando para que no explote, tiene una valvulita que es pesada y tiene un cierto peso, de manera de que una cierta presión que la olla busca va a ser la que es capaz de levantar la válvula y empezar a salir el gas, y para que empiece a salir el gas. De esa manera, dado que esta tiene un peso fijo, va a fijar la cota de la presión que es capaz de levantarla, y de ahí va a empezar a salir el gas en exceso. ¿Para qué sirve eso? Porque así yo voy a fijar esa presión máxima, para que la olla no se reviente,
pero sí va a ser una presión que va a estar determinada por el pesito de la válvula. Entonces, con eso yo puedo hacer que esta olla esté a una mayor presión, por lo tanto, su temperatura de cambio de fase o de saturación va a ser mayor. Ahí probablemente ya no van a ser 100 grados, van a ser 150. Entonces, toda esta cosa probablemente se va a correr un poco más arriba, va a haber cambio de fase, pero a una temperatura mayor, por aquí, por 150. ¿Qué gracia tiene eso, pensando en la olla a presión? Es que así yo voy a poder cocer porotos, por ejemplo, o lentejas, con líquido más caliente. ¿Por qué eso no puede ocurrir a presión ambiente? Es porque el agua empieza a ebullir a 100 grados. Y si yo pienso que si le sigo prendiendo el quemador, la cosa se va a calentar, no, pues, va a aumentar su temperatura, no. Lo que va a ocurrir es que va a seguir ebulliendo, pero no va a aumentar su temperatura, hasta que se transforme completamente en gas. En cambio, en este caso, dado que cambié la temperatura de saturación, voy a tener líquido que está cambiando de fase a una mayor temperatura. Y lo que se busca es cocinar las lentejas con el agua líquida y no con el vapor. En el caso de la refrigeración de vacío ocurre lo contrario. Lo que suele pasar es que si yo bajo la presión, baja la temperatura de saturación también. O sea, aquí estoy en una presión más baja de la ambiente, por lo tanto la temperatura de saturación va a ser menor. Tanto así que incluso yo puedo hacer que la temperatura de saturación llegue a ser inferior a 25 grados. O sea, yo podría bajar mucho la presión y hacer que el agua probablemente esté ebulliendo a temperatura ambiente. O sea, yo puedo bajar la presión lo suficiente para que la temperatura de saturación sea la temperatura ambiente. Ahí está el ejemplo. Este es un ejemplo donde lo que yo hice fue poner este recipiente dentro de una cámara de vacío, y lo que hizo fue bajar la presión hasta lo suficiente como para que la temperatura de saturación, la temperatura de cambio de fase, fuese 25 grados. Entonces, esa agua, a esa presión extraña, va a empezar a ebullir no a 100 grados, sino que a 25. Y voy a tener agua hirviendo, pero a 25 grados. ¿Sí? Suena súper extraño pensarlo así, y de hecho uno podría llegar a sacar esa agua y tomársela, y seguiría siendo agua a 25 grados, pero que está huyendo. Aquí este es un ejemplo donde ya lo que hice fue graficar la misma relación que ustedes la habían visto para ese caso, para 100 kilopascales, 0,1 mega. En ese caso teníamos el caso del agua a presión atmosférica. Ahora, si yo cambio la presión, si la voy aumentando, se dan cuenta que esa temperatura de saturación aumenta. O sea, quiere decir que tengo que llegar a una temperatura mayor para empezar a hacer el cambio de fase. Un poco por aquí debería estar la olla a presión, estar más arriba. Y este tipo de casos raros, lo que hacen es que bajo la presión, de manera que la temperatura de donde empieza a ebullir, la temperatura de saturación, es más baja. A veces tan baja como la temperatura ambiente. Así sucesivamente, yo puedo ir aumentando la presión. En este caso, por ejemplo, un problema de presión constante. Cada uno de esos caminitos son isóbaras, quiere decir que van siempre a la misma presión, y muestran la relación entre temperatura y volumen específico. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa si yo aumento la presión lo suficiente? Voy a llegar a un punto, que se llama punto crítico. Si se fijan, estas curvas cada vez se van estrechando más, o sea, esta línea es recta. El camino es cada vez más corto entre que yo llego del líquido saturado, empiezo a evaporar, prácticamente es casi puro vapor, llego hasta ese punto y después el vapor solo empieza a subir su temperatura. Hay un punto acá, una cierta presión, que le vamos a llamar presión crítica, o punto crítico, que va a ser una configuración entre presión, temperatura y volumen específico, donde a esa presión, si yo subo por esa isóbara, voy calentando esta sustancia, por aquí es líquido, 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 y de repente, pum, se transformó en gas directamente. Y no hubo cambio de fase, el cambio de fase es instantáneo, es completo. Y lo que ocurre ya sobre el punto crítico son cosas casi demoníacas que no vamos a ver en este curso, son un poco más complejas, pero aquí lo que ocurre es que se trabaja con un fluido supercrítico, donde no se sabe si es gas o líquido, sino que es una mezcla, o sea, una forma extraña, una especie de plasma. Pero desde aquí hacia abajo, bajo la presión crítica, nosotros vamos a tener estos procesos donde el cambio de fase
es más lento, o en el fondo empieza a haber gas y líquido en el mismo recipiente. En este caso el cambio es instantáneo, o sea, el 100 de líquido pasa a un 100 de gas. De esa forma, nosotros vamos a definir se puede definir esta frontera, que es un poco unir todos esos puntos, donde por cualquier isóbara que yo vaya, si ya toco la frontera, quiere decir que llegué al estado de saturación, aquí es líquido saturado, cambio de fase, hasta que llego al caso de vapor saturado y nuevamente empieza a subir la temperatura. ¿Sí? Contéstenme, por favor, si se entendió. Si no, para seguir y no quiero que se pierdan. Entonces, recapitulando, esto es lo más importante de esta clase y probablemente de la primera parte de la materia. Es lo que van a tener que tener súper claro. Entonces, estas son una especie de curvas de nivel, donde cada una es la relación que va a haber entre temperatura y volumen específico para una cierta presión. Quiere decir que sobre cada curva la presión se mantiene constante. Ya, genial, entendieron casi todos. Bueno, en ese caso, entonces, recapitulando un poco lo que decía sobre el punto crítico, voy a definir ese punto donde sobre ese punto crítico, sobre esa presión probablemente crítica, voy a tener casos donde el cambio de fase es súper difuso, no se distingue el proceso de cambio de fase, y las propiedades son denominadas críticas como cuando yo estoy aquí, y bajo eso voy a tener un proceso de cambio de fase más evidente. ¿Sí? ¿Alguien no entendió el caso de la olla a presión? A ver, te voy a explicar entonces. Antes de entrar en esta parte que es un poco más enredada. La presión ambiente es esta línea, esta que está acá. Esto es más o menos presión ambiente. La temperatura de saturación, o sea, la temperatura en que bulle el agua, va a ser... la temperatura en que bulle el agua aquí, van a ser 100 grados. ¿Sí? Si yo aumento la presión dentro de la olla, lo que va a pasar es que esta curva se va a correr un poco más arriba porque ya voy a estar recorriendo otro camino de presión, ¿sí? Probablemente se va a correr un poco más, la olla de presión busca una presión bien alta. Ya supongamos que es esta. Si te fijas, esta es una temperatura fija, que van a ser 100 grados en la temperatura ambiente. Si yo subo la presión, la temperatura sube. ¿Qué temperatura? Esa temperatura en que el fluido empieza a cambiar de fase. Entonces, lo que yo logro con la olla a presión aquí es que ya no tengo fluido cambiando de fase a 100 grados, sino que lo va a hacer probablemente a 150. ¿Sí? Aquí antes era 100 y se queda pegado en 100 hasta que se transforma completamente en vapor y después aquí yo ya no tengo líquido más allá de 100 grados. En este caso, yo puedo tener líquido a una temperatura superior. ¿Sí? ¿Por qué me interesa que el líquido esté más caliente? Es porque finalmente con el líquido con que yo cocino los alimentos dentro de una olla a presión. Independientemente de que haya unas cosas que cocinan con vapor, el concepto de la olla a presión es que yo tengo más líquido, o sea, tengo el líquido más caliente, o a mayor temperatura. Así en función del lenguaje del curso. No sé si con eso se entendió. ¿Y cómo la olla de presión funciona? Tiene una valvulita que lo que hace es que va a estar cerrada hasta que el gas no sea capaz de vencer el peso de la válvula. Y ese peso está hecho para que una presión mayor al ambiente sea capaz de vencerlo. Entonces, con eso la olla se asegura de que haya una presión interna mayor, y con eso hace todo el cambio que yo dije en la temperatura de cambio de fase. Y se asegura de que haya una presión mayor, pero tampoco que la presión se exceda de manera de que explote esta olla y pueda matar a alguien. Cuando permite que salga el gas y con eso mantiene la presión fija en todo el proceso, porque deja la salida, pero deja la salida hasta cierto punto, que va a ser una presión mayor. Otro ejemplo de eso, a ver si a alguno les queda más claro así,
la gente que va a la cordillera hace eso. Como están a menor presión porque están a mayor altura, están, por ejemplo, los andinistas, como tiene una menor presión a la atmosférica, su temperatura, por ejemplo, si esta es presión atmosférica, supongamos que el andinista está a una presión menor, entonces la temperatura de ebullición es más chica. Dice, no sé qué pusiste, Yuchi, dice la temperatura de ebullición es antes de los 100 grados. Los 100 grados van a depender de la presión. A presión ambiente son 100 grados. Si yo cambio la presión, cambio esa temperatura y el agua va a ebullir probablemente a una temperatura más alta. En el caso que yo decía de la gente que está en la cordillera, ellos tienen una presión más baja ahí arriba, por lo tanto el agua ebulle a una temperatura menor, probablemente 80 grados. Entonces quiere decir que ellos van a tratar de calentar el agua en la olla para hacer arroz probablemente, y no van a tener líquido más allá de los 80 grados, porque no va a subir su temperatura, porque esa es su temperatura de cambio de fase. Entonces probablemente van a gastar más agua en cocinar el arroz, o va a ser más complicado. Un poco les serviría a ellos una olla a presión en ese caso. Ya. Sigo avanzando. Si no, escríbanme si no entendieron, si no les quedó claro. Además, hablamos primero de una imagen, de un diagrama, el anterior era temperatura versus volumen específico. Dijimos que la relación es entre estos tres conceptos, con presión también. Entonces, ahora tenemos presión versus volumen específico y presión versus temperatura. Aquí ya las cosas se ponen un poco más extrañas. Este diagrama probablemente es poco usado para conocer los estados. Este sí es un poco más útil. Cuesta un poco entenderlo porque es menos intuitivo, pero lo que se hace aquí es, ahora el caso contrario. Lo que yo hago acá es dejar la temperatura fija. Vamos a dejar, por ejemplo, la temperatura en un cierto valor. Y lo que yo voy a ver es cómo varía la presión con respecto al volumen específico. O cómo varía el volumen específico si yo varío la presión también, puede decirse. Entonces, todo este caminito ya no es una isóbara, o sea, no es una presión constante, sino que es una temperatura constante, una isoterma. Este es explicar los mismos resultados que estaban en el gráfico anterior, pero ahora cambiando las propiedades de orden. Pero ocurre lo mismo, está la misma campana, hay un estado de saturación, líquido comprimido y vapor sobrecalentado. Un poco para que entiendan el recorrido, si yo tengo una temperatura constante y yo empiezo a aumentar la presión, quiere decir que esta cosa empieza a subir. O piénselo al revés, mejor. Si yo parto desde este punto, si yo avanzo, la presión disminuye. ¿Qué pasa si la presión disminuye? Esta curva debería avanzar hacia la derecha, y lo que empieza a pasar es que empieza a aumentar el volumen. Esto siempre es temperatura constante. Si la presión disminuye, entonces el volumen siempre debería ir aumentando. Y es como que yo estuviera aliviando más el fluido. Y nuevamente el punto crítico son las mismas propiedades del caso anterior. Les voy a mostrar un poco ahora, van a entender mejor la relación cuando les voy a mostrar un gráfico en 3D que relaciona presión, temperatura y volumen específico. Ahora lo que yo hice fue como escribir la temperatura como si fueran curvas de nivel sobre este gráfico. Antes lo tenía al revés, tenía temperatura, volumen y curvas de nivel de presión. Y el último caso, presión versus temperatura, para un cierto volumen fijo, ocurre en estos casos. Lo que va a ocurrir es que yo voy a poder definir fronteras donde, supongamos que yo tengo un dispositivo que es capaz de jugar con la presión y la temperatura de un sistema. Yo tengo un sistema, un fluido encerrado, y mi dispositivo es capaz de, si yo le digo, por ejemplo, define tal presión y tal temperatura, él puede jugar, y lo que yo haría sería ubicarme en cualquier parte de este mapa. Si yo me pongo aquí, la coordenada temperatura estaría definida y la coordenada presión estaría definida. Lo que sí se puede conocer es que para cualquier configuración que yo tenga de presión y temperatura para una sustancia, puedo estar dentro de estos diferentes sectores. Primero, voy a tener una frontera entre sólido y vapor, entre vapor y líquido, y entre líquido y sólido.
esta curva, que es la frontera entre líquido y sólido, va a ir variando según si yo tengo sustancias que se contraen al enfriarse, o al congelarse, perdón, o sustancias que se expanden al solidificarse. Piensa en el caso del agua. El agua se expande cuando yo la solidifico. El hielo empieza a aumentar su volumen a medida que la temperatura baja. Un caso súper raro. Lo que normalmente ocurre es que cuando yo voy solidificando algo, empieza a disminuir su volumen. Entonces, esta frontera se corre un poquito para acá cuando hablamos de bichos raros, como el agua. Y esta es la frontera normal para el resto de las sustancias que uno podría conocer. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Es que si yo estoy en una configuración temperatura, presión por aquí, yo le pido a esta máquina, por ejemplo, que baje la temperatura y se mantenga a presión constante, o sea, que haga una línea recta por acá, yo voy a pasar de vapor a sólido en un instante. Y yo puedo definir una región, un punto triple, donde probablemente si yo cruzo de esta forma, o sea, quiere decir que yo le digo, mira, desde esta configuración presión, temperatura, varíala de manera que pases por ese punto y sigas para acá, voy a tener casos donde de sólido pasa a vapor en un instante, o viceversa, en el caso que yo vaya en el camino contrario. Después les voy a subir unos videos de casos raros donde los dispositivos intentan no estar cerca de este punto triple, porque pueden tener casos donde de repente el vapor, en una cañería, se contraiga, se transforme directamente en sólido, y caen como unas piedras de repente de cristal desde una nube. Visualmente es súper lindo. Para el que construye el sistema, por ejemplo, la tubería, es horrible porque puede romper y hacer colapsar toda la cosa. A modo de ejemplo chiquitito, el agua es el único, no sé si podría decir el único, pero no he encontrado más, pero es una sustancia extraña porque se expande al disminuir su temperatura después de los 4 grados. ¿Qué quiere decir? Yo aquí tengo un gráfico, volumen versus temperatura. Por ejemplo, a los 4 grados el agua, que podría estar líquida, lo que va a tener es que va a tener un cierto volumen. Si yo aumento la temperatura, desde esos 4 grados, el volumen del agua va a aumentar. Y si yo disminuyo la temperatura, también va a aumentar. Y va a seguir aumentando, independiente de que el agua sea sólida o líquida, va a seguir aumentando. Entonces, esa es la razón de que el hielo, o sea, el agua sólida, tiene menor densidad que el agua líquida. Acuérdense que es el inverso del volumen. O sea, el agua sólida, que está por acá, tiene mayor volumen, y en el caso de el agua líquida, tiene menor volumen. Visto de forma contraria, el agua sólida tiene menor densidad y el agua líquida tiene mayor densidad. Esa es la razón de por qué el hielo flota, por qué los icebergs se ven. Es el único caso en la naturaleza. Si esto fuese mercurio, y esto fuese mercurio sólido y mercurio líquido, esta cosa sería para abajo. En el caso del mercurio, esta curva siempre decrece. A medida que yo voy bajando la temperatura del mercurio, el mercurio se va haciendo cada vez más denso. Y sigue haciéndose más denso a medida que baja la temperatura. El único bicho raro es el agua. Y esa es la razón también de por qué la piscola, o lo que se quieran tomar, tiene los hielos arriba. Entonces aquí vamos a poder hacer una diferencia. La diferencia, si se fijan, está en este tramo. No complique tanto la vida hacia la derecha. Piensen que acá está el estado de transición entre líquido y sólido, para configuración entre presión y temperatura. Y hacia la derecha es lo que habíamos visto, el cambio de fase normal. ¿Dónde va a estar ese traslape? En el caso de que tengo sustancias que se contraen al solidificar, o sea, este es un caso normal, y este es un caso, un bicho raro, como el agua, donde voy a tener variaciones extrañas en el volumen. El volumen va a seguir aumentando a medida que esta cosa solidifica. Por eso esto es como que yo tomara este punto y lo plegara para acá, en este caso. Este es el ejemplo ya completo, un poco en lo que se basan todos los gráficos que vimos anteriormente, es en esta estructura. Obviamente se hace la diferencia entre las sustancias que se contraen al solidificar y las que se expanden. En este caso este es el agua, y este podría ser el mercurio o el resto de las sustancias que no es agua. Si se fijan, acá está
y originalmente al principio nosotros vimos un gráfico que era volumen versus temperatura, aquí lo mismo, y lo que veíamos eran diferentes curvas de nivel para diferentes presiones, o sea, como que yo le hiciera cortes a esta cosa en diferentes presiones, y eran esas líneas de presión constante. Bien extraño, un poco ya recapitulando desde lo que vimos al principio, si se fijan, esto muestra lo compleja que es la relación entre presión, volumen y temperatura de una sustancia pura, versus la expresión original que teníamos, que era de un gas ideal. Un gas ideal era una ecuación simplecita, y en este caso es una relación bien extraña y confusa en algunos casos. Ahí está el ejemplo más claro, aquí se ve mejor. De esa estructura que teníamos tridimensional, donde estaban todas las posibles relaciones entre temperatura, volumen y presión, si yo saco una proyección de los diferentes planos, van a aparecer los gráficos que hemos visto hasta ahora. Este normalmente es el más utilizado y el más conocido, donde yo muestro la relación que hay entre temperatura y volumen específico. Fijan, esto es lo que habíamos visto inicialmente. Acá yo tenía temperatura y volumen específico, y era el equivalente que yo le pegara cortes a cómo se vería la curva para las diferentes presiones, viendo que la presión aumenta hacia arriba. Aquí está el otro ejemplo, donde yo tenía presión versus volumen específico, y si a esta cosa yo le pego unos cortes, de esta manera, voy teniendo las diferentes isotermas que se iban graficando. Es mucho más complicado en el fondo de lo que uno piensa con gas ideal, y este es básicamente el core del curso. Les recomiendo que revisen harto esta parte, sobre todo en la ayudantía, la próxima, o sea, la de mañana y la siguiente, van a ver principalmente esto. Así que no se las pierdan, revísenlas harto, porque finalmente aquí está como lo principal del curso. Una cosa más. ¿Cómo se trabaja con esto? Porque si se fijan, las curvas originales, voy a volverme a esto, las curvas originales eran estos bichos raros, ¿sí? Esta es como la con la que más vamos a trabajar, donde nosotros tenemos relación temperatura y volumen específico, y para diferentes presiones. Entonces lo que hacen estas tablas es mostrar todos los valores que hay sobre esta línea, tabularlo, y después uno puede más o menos buscar y resolver problemas de mecánica de fluido, o sea, perdón, de procesos industriales, de ambos, sobre lo que ocurre con una sustancia pura. Entonces, aquí se ve la tabla. La tabla, por ejemplo, para una cierta temperatura y para una cierta presión, yo voy a tener valores de volumen específico. Ya les voy a explicar qué quieren decir sus índices. Valores de volumen específico, valores de energía interna, o sea, tengo más propiedades de las tres que ya conocíamos. Tengo energía interna, tengo entalpía, tengo entropía. Entropía va a ser finalmente a lo que vamos a llegar al final del curso. Pero principalmente me interesa que se queden con esta parte. Otra cosa importante, esta tabla dice propiedades de saturación líquido-vapor de agua en función de la temperatura. O sea, esta tabla muestra solamente las propiedades de saturación líquido-vapor. O sea, los valores que están aquí, si se fijan, son solo los que están desde acá hasta acá. ¿Sí? Por eso sale una temperatura y una presión. La temperatura es fija, la presión es fija, y lo que te va mostrando la tabla es para las diferentes configuraciones cuál es el volumen de saturación acá, de líquido saturado, y cuál es el volumen de vapor saturado. Y les voy a mostrar los subíndices. Tengo volumen de líquido saturado, que está en una tabla de saturación, de vapor saturado, y esto no es más que, esto ayuda para hacer el problema, esto es la resta entre ese valor y ese, no tiene mucha relación, es como decir vapor menos líquido. Fijan, es la diferencia, es restar ese número con ese y me da sustituir. Esto es más una cosa práctica, y lo mismo va a ocurrir para todos los que tengan ese subíndice. Entonces, lo que yo acá tengo son los valores de los extremos de líquido saturado, el volumen específico del líquido saturado, y el volumen específico de vapor saturado, para una configuración, temperatura de saturación y presión de saturación. O sea, perdón, y la presión que está actuando en ese momento. Viendo el ejemplo de nuevo.
para una cierta presión, una cierta temperatura de saturación. Fijan que ya está la configuración, esta temperatura siempre es la misma, entonces una temperatura, una presión, y lo que te va a decir la tabla es ese valor de volumen y ese valor de volumen. ¿Ya? En la ayudantía lo van a ver con más claridad de cómo se trabaja con las tablas. Y bueno, las tablas, ya les dije, entregan valores adicionales que vamos a ver más adelante. Me interesan las dudas. Si entendieron cómo quedaron sobre lo que alcancé a ver. Escríbanme preguntas en el chat para resolver las dudas chiquititas. Y les voy a hacer otra encuesta. Díganme si entendieron hasta aquí o no. Sí, se ve que todos. Los que me dicen que no, mándenme un mensaje. Escriban acá un mensaje. Ah, ya. ¿Alguien? Maite dice que no entendió lo del subíndice. Esta tabla es para las propiedades de saturación. Voy a modificar un poco la clase y voy a ponerles acá el gráfico para no estar yendo y volviendo cuando se la suba. Pero tenéis cuatro valores que te importan. La temperatura, la presión y los volúmenes específicos, y en este caso la tabla te da el de líquido saturado y el de vapor saturado. En este caso este es solamente la resta, así que chao, no me interesa. Les voy a ir al mono. Ojo que siempre estoy hablando de propiedades de saturación. Así que saturación quiere decir que estoy en cambio de fase. Aquí, o acá también. Entonces, la tabla de las propiedades de saturación son todos los valores que están aquí pintados dentro de esta campana. Entonces, lo que me va a decir la tabla, para una cierta presión, para un caminito, a una cierta temperatura de saturación, bueno, si se fijan, la presión ya va a definir, si yo ya me fui por este camino que es una presión, ya me va a definir cuál es la temperatura de saturación. Y lo que me va a decir la tabla va a ser el volumen específico aquí y el volumen específico acá. ¿Ya? Después vamos a ver que se pueden hacer cosas respecto a cómo determinar lo que ocurre aquí en los pasos intermedios, y eso se va a calcular en proporción de ese volumen específico y ese volumen específico. Lo que me importa que con lo que se tienen que quedar es para una cierta presión, o sea, para un cierto caminito en este gráfico, va a haber una cierta temperatura de saturación y va a haber un cierto volumen aquí y volumen acá, que son los que me va a entregar la tabla. ¿Sí? Ahí creo que se entendió, ¿cierto? Entonces, con lo que vamos a trabajar va a ser, y veámoslo, esto está en kilopascales, o sea, la presión ambiente es por aquí, pensando en kilopascales. Yo sé que los mareo un poco con los cambios de unidades. Una atmósfera son como 101 kilopascales por acá. Entonces, para la presión atmosférica, la temperatura de saturación, ojo, porque esta es la tabla de saturación solamente, va a ser 100 grados. Tiene razón lo que dije, no tiene sentido. 100 grados Celsius. Y el volumen que va a tener, el volumen específico, que va a tener el fluido en su momento de líquido saturado, me salí, va a ser este, cuando sea vapor saturado, o sea, cuando todo el vapor esté a 100 grados y sea solamente vapor, antes de que empiece a aumentar, o sea, cuando está pegadito a la campana, al final va a ser este valor. Y antes, cuando el líquido que se calentó llegó a los 100 grados, y antes de que empiece a bullir, va a tener este volumen específico. Para esto sirve la tabla. Cuando la tabla me va a entregar esos valores. Este va a ser una resta que es un poco práctica, que nos va a servir para los problemas. Normalmente cuando yo necesito la resta entre este valor y este, en vez de estar agarrando todos los decimales, copio ese valor. Y además la tabla te entrega la energía interna, ahí están las unidades y todo, la energía interna nuevamente para ese punto que habíamos definido antes, que es cuando es líquido, saturado, y para el vapor saturado, y nuevamente la resta también por efectos prácticos. Y pasa lo mismo para las otras unidades.
¿sí? Alcancé, yo creo, a explicar lo mismo que vimos en la otra sección. También tuve estos problemas con la conexión, así que no creo que sea necesario subirles el video de la otra clase. ¿Qué me es súper importante? Necesito hacerles una encuesta sobre cómo vamos a seguir con la modalidad de ayudantía. Pregúntenme también si a alguien no le quedó claro. Voy a hacer una encuesta. Ya, hay dos opciones. Una opción es que sigamos con la modalidad actual de las ayudantías, que en el caso de los ayudantes, les ayudantes subieron, son 3, subieron un video, o debería haber sido así, y la ayudantía con las pautas. O sea, eso seguir en la modalidad actual, y la otra es seguir con streaming, así como estamos haciendo la clase ahora. Entonces, ahí les voy a pedir que voten para que veamos cuál es la forma. Yo creo que igual, igual los ayudantes les van a estar subiendo material. Personalmente yo creo que es bueno que tengan la interacción directa. Normalmente el curso ocurre que uno se relaja y la primera prueba les tiene que ir súper bien y tienen que estar secos y secas con el uso de las tablas. Este va a ser el core del curso, ¿sí? Las tablas termodinámicas, échenle una mirada, se los dejo como tarea, van a estar en los apuntes, les subí un apunte del curso. Mándenme correo, por favor usen el foro, para que así yo les pueda resolver las dudas y se las resuelvo a uno y de repente con eso le mato la pregunta a más gente, para no tener que estar contestando los correos de a uno. Normalmente yo abro la sala, o en este punto esta clase, esta aula virtual, la abro 15 minutos antes. La abro así unos 15 minutos antes y empiezo la clase, o debería empezar a la hora que corresponde. Los controles les voy a ir avisando. Lo más probable, bueno, los controles van a tener que ser online o van a tener que ser tareas y trabajos de ese estilo. Van a tener que cambiar la modalidad, ya no es el control clásico. Estaba pensando hacer controles en pareja. Voy a ir viendo aún, les voy a avisar. Pero el primer control debería ser bien sencillo, o sea, sencillo no sé, pero debería ser simple en el sentido de que no tiene tantos ejercicios prácticos, sino que van a ser más problemas conceptuales. Y ya, bueno, el segundo control va a tener que ver con el trabajo de tabla. No se deben perder la ayudantía mañana y la próxima semana. Creo que ahí les contesté las dudas con por lo menos respecto a los controles. Ahí está su arte. Y les voy a publicar los resultados. Estos son los resultados a los que contestaron. Entonces vamos a seguir con las clases en streaming de las ayudantías. Eso es lo que querían saber los ayudantes. Y igual les van a estar subiendo material, ¿ya?